Bien, pues nada, muchas gracias a todos por venir a la presentación del curso de Mindfulness para familias con niños y con adolescentes y que celebramos aquí en City Yoga en colaboración con Victoria Martín Moreno de Coco Tips, que bueno, es una colaboración que llevamos ya haciendo desde hace muchísimos años, creo que era 2014, ¿no? Cuando empezaste con la formación para familias y después de una larga trayectoria en mindfulness y mindfulness con niños y con familias. Y la verdad es que durante muchos años ha sido un éxito para muchas familias y para nosotros también el ver cómo iban llenando de alegría el centro muchos domingos, bueno, pues porque es un gusto ver a padres e hijos compartiendo una actividad que, como nos decía el otro día una participante, eh, que de uno de los talleres, pues que no tenía la oportunidad de tener estos ratos con sus hijos, o sea, que parecía mentira, que tiene una relación maravillosa, pero que estos ratos solo para dedicarse y para estar presentes y prestar atención y autocuidarse, ¿no? Que no los había tenido desde hacía tiempo porque el día a día nos tiene a todos sumergidos ahí en la vorágine. Y me gustó mucho ese comentario y bueno, pues nada, te dejo, Vicky, que presentes el super curso que vamos a hacer. Mm, Muchas gracias. Pues muchas gracias, gracias Bosco. Pues yo también daros la bienvenida a quienes estáis aquí y a quienes luego veáis esto grabado. Y contaros un poquito que esta formación, como decía Bosco, la llevamos haciendo desde hace un montón de años. Muchas de las personas que formaron parte de estos cursos, pues los niños se han hecho adolescentes y los padres, las madres, muchos se han convertido ellos mismos en practicantes y llevan ahora el mindfulness a sus vidas. Y lo sé de primera mano porque a raíz de la necesidad que teníamos los adultos de poder practicar nosotros para poder así acompañar a los niños, a raíz de esa necesidad creamos una comunidad de practicantes que hacemos práctica online y de esa manera los educadores podemos tener en primera persona la práctica, que es lo que más nos va a ayudar luego con los niños, ya sea padres, madres, como también profes. Entonces, por eso seguimos haciendo este curso, porque vemos que el mindfulness se queda en las personas. Y es muy bonito también el ver que hay muchas personas que entran en la práctica de mindfulness desde diferentes terrenos. Algunas personas entran desde el terreno laboral, por ejemplo. Otras personas a lo mejor entran porque tienen algún problema, a lo mejor de salud, a veces ha pasado, o por mucho estrés. Y otras personas entran por el entorno familiar. Y es muy bonito porque al final cuando tienes una familia hay una gran interdependencia, como está uno afecta al resto. Entonces cuando entras en el mindfulness a través de la familia, pues es algo que tiene mucho impacto. Y como os contaré ahora, pues el hecho de poder crecer como niño, como niña, con estas herramientas, es algo que muchos adultos nos hubiera gustado poderlo tener. Entonces, el que el mindfulness entre así dentro del hogar, pues a mí me encanta que ese sea mi proyecto de vida, el poder aportar esto al entorno educativo, tanto a familias como a coles. Y en coles estamos en un montón de coles ya a lo largo de los años, también es algo súper bonito. Muchos colegios públicos que ahora mismo pues se ha abierto bastante la puerta a esto. Hay como unas ayudas de Europa que están haciendo que haya proyectos en los colegios públicos y está siendo pues una experiencia muy, muy bonita y también muy intensa porque implica que los profesores también forman parte. Entonces, veis, por eso lo de hacer mindfulness en familia es como que los niños no van solos y los padres, si se involucran, es cuando la cosa realmente tiene fuerza y en los colegios lo mismo. Los niños no están solos, es un impacto del profesorado y por eso trabajamos así. Así que eso es un poco el proyecto Coco Tips, que somos quienes estamos colaborando con City Yoga para poder ofrecer esto. Esto es lo que hacemos y yo me llamo Victoria Martín Moreno, como decía Bosco, y he montado un poquito este proyecto y tengo un equipo increíble de personas súper formadas y súper apasionadas por lo mismo.
Y, y bueno, pues por ir un poco ya directamente a qué es lo que se hace durante el curso, pues no sé si las personas que estáis escuchando, pues tenéis ya digamos, un conocimiento de lo que es mindfulness. Como no lo sé, en este caso voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Y la voy a hacer de una manera muy sencilla, porque me gusta hablar de mindfulness muy sencillo, porque como estoy acostumbrada a hablar con los niños de esto, pues me gusta hacerlo así, sin grandes complejidades. Y mindfulness para mí es una manera de explicarlo, es darte cuenta de lo que está pasando. Mindfulness es darte cuenta, ser consciente de lo que está ocurriendo ahora mismo. Y cuando dices, ¿pero a qué te refieres? ¿Qué es lo que estás escuchando ahora, por ejemplo? Mindfulness es darte cuenta de lo que escuchas, de los sonidos, ¿no? De lo que está pasando ahora, o de lo que ves. Mindfulness es ser consciente de lo que estás viendo. Y quizás puedes decir, pero bueno, pero es que eso es un poco obvio, ¿no? Pero en realidad no es tan obvio, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando porque estamos distraídos. ¿No es cierto? ¿Estamos distraídos con qué? Con nuestros propios pensamientos, con nuestros pensamientos que nos están llevando todo el rato al futuro o todo el rato al pasado o comentando lo que está pasando en el presente. Y en esa distracción, en ese estar perdidos, en ese diálogo interno constante, nos perdemos lo que pasa, nos perdemos realmente la vida, realmente, es así. Y entonces el poder empezar a darnos cuenta de lo que pasa afuera y no solo eso, sino también lo que pasa dentro de nosotros. Porque la vida no es solamente lo que percibimos con los sentidos, es que también hay un mundo interior ocurriendo todo el tiempo. Es decir, constantemente estamos teniendo emociones que no nos damos cuenta de ellas y son muy importantes porque tienen un impacto enorme en cómo percibimos el mundo. Es decir, yo si no me doy cuenta de lo que siento, no significa que eso deje de tener un impacto. Si yo no me doy cuenta de que yo estoy, por ejemplo, triste, yo no me doy cuenta de eso, no significa que eso no tenga un impacto en mi vida, en mi percepción, en mis decisiones, en mis relaciones. Claro que lo tiene. Entonces el darme cuenta de las emociones hace que tenga más capacidad de poder saber qué necesito, de poder también saber qué decisiones son mejores tomar en este momento. Así que ese conocimiento de nuestro mundo interno, que normalmente nos enseña, ahora ya cada vez un poquito más, es muy importante, pero no podemos aprender a manejar nuestras emociones si no nos damos cuenta de ellas. Entonces, aquí ya vais viendo cómo mindfulness es darte cuenta de lo que pasa y lo que pasa ocurre fuera y lo que pasa ocurre dentro. Entonces, eso es un poco lo que queremos enseñar en estos cursos. Y para eso, una de las herramientas clave es la atención. Es decir, si no hay atención, no me puedo dar cuenta. Necesitamos tener la capacidad de dirigir la atención a lo que pasa. Entonces, lo que entrenamos es esa capacidad de atención. Y entonces en el curso lo vamos haciendo de manera progresiva. Cada sesión son 6 sesiones en familia. Estas 6 sesiones están divididas por edades y lo hacemos así porque cada grupo de edad necesita cosas diferentes. Y entonces, en sesión por sesión, hay un aprendizaje progresivo de, de cómo poder poner atención en lo que pasa, darnos cuenta y tratarlo con amabilidad, que sería otra de los ingredientes clave. No solamente es darme cuenta de lo que pasa, sino que con amabilidad. ¿Qué significa eso? Sin juicio, sin hablarme mal, que eso es una tendencia que tenemos y que ojalá que los adultos podamos sanarla en nosotros mismos para que los niños no lo hereden, porque es muy fácil, ¿no? Que esa voz interna pueda ser amable desde el principio, que podamos aprender a equivocarnos sin esa parte tan dura que añadimos, sino con una amabilidad que reconoce y que desde esa manera aprende. Así que es darnos cuenta que es atención y amabilidad, esas dos ramas. Y entonces, ¿cómo lo aprendemos? Poquito a poco, en el lenguaje de los niños. Los más chiquitines lo van a hacer, siempre intentamos meter juego, siempre intentamos meter diversión, siempre intentamos meter su lenguaje.
un lenguaje en el que hay disfrute, en el que hay curiosidad, en el que hay sorpresa, porque estamos con ellos y queremos que aprendan y lo hacemos así, pero que no pase desapercibido que detrás de esos juegos y de esas cosas divertidas hay algo muy profundo que está ocurriendo, hay un porqué y por eso hacemos las sesiones de padres y madres, porque es necesario para nosotras poderos contar qué hay detrás de cada cosa. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué se está aprendiendo? ¿Qué pasa en el cerebro cuando hacemos esto? Y entonces esos juegos, esas actividades más aparentemente infantiles, empiezas a descubrir todo lo que hay detrás y la importancia que tiene. Y para nosotros es muy importante que lo entendáis porque así vais a apoyar mucho más el proceso. Vamos a ser un equipo. Así que las sesiones de padres y madres están dirigidas a que vosotros y vosotras podáis conocer mindfulness, practicarlo si ya lo conocéis, tener sesiones de práctica y que también podáis ir entendiendo la progresión del curso, el porqué. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Entonces, ¿cómo funciona? Pues funciona de esta manera. Tenemos primero esta sesión informativa, que es muy importante, y cada persona que se apunte al curso es importante que la escuche, porque así todo el mundo está como ubicado. Y por eso algunas personas de las que estáis aquí ya estáis apuntados a lo mejor y otras personas estáis informando, pero para todos es. Y entonces, ¿en qué consiste? Pues empezamos un viernes. Los viernes son sesiones de 2 horas, las sesiones de padres y madres son todas en viernes y son a las 7, de 7 a 9. Os animamos muchísimo a que vengáis en presencial. Si no hay más remedio, se abre la posibilidad online, pero sobre todo os animamos porque queremos cuidaros. Porque queremos cuidaros en qué sentido, porque sabemos lo que es estar en casa con los niños por ahí. Entonces es venid, dejadnos que preparemos el espacio bonito, que lleguéis, que podáis descansar, que podáis tener un poco de práctica, que podáis estar centrados completamente en lo que estamos haciendo. Y entonces por eso os animamos mucho a que vengáis en presencial. Y entonces ese viernes pues empezamos a contaros el contenido y hacemos, ya entramos en contacto, cualquier duda que tengáis la resolvemos demás y ya ese domingo empezamos con la primera sesión de niños. Yo siempre os digo que en general pasa muy poco que no les guste. En general les suele gustar a casi todos. Nunca se sabe, ¿no? No se puede decir que, pero lo hacemos de una manera que es su lenguaje y por eso les gusta. Y combinamos juegos con pequeñas explicaciones, dependiendo de la edad, las explicaciones van aumentando, cuando son pequeñitos muy poquitas. Y entonces os lo digo para que no estéis con esa cosa de, ay madre, porque yo sé lo que es mover a una familia, que normalmente suele ser uno de la familia que mueve al resto a algo que no sabes muy bien qué es y qué va a pasar, pues lo sé porque han pasado muchas ediciones y muchas familias y sé que hay una cosa que dices, madre mía, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy metiéndome con mi familia? Entonces, os quiero decir esto para que estéis tranquilos de que generalmente los niños están bien, están contentos, salen contentos, les suele gustar, ¿vale? Que si tienen preguntas, vamos a hacer juegos y vamos a hacer cosas juntos agradables, o sea, podéis animarles desde ahí, ¿vale? Esto tiene sentido, ¿no? El decir esta explicación porque a veces puede ser un poco, dar un poco así como de miedete. Y así que nada, tenemos la primera sesión y ahí ya los niños, las niñas empiezan a saber un poquito también de qué va esto, hacen su primera sesión y os proponemos hacer algo entre semana. Y esa propuesta es algo que es muy, digamos, fácil de llevar a la vida, ¿vale? Son como, a lo mejor son cosas agradables. Antes de dormir puedes hacer esto, con esto que hemos aprendido, ¿qué os parece si hacéis una pausa y escucháis sonidos en un momento dado? Entonces son cositas pequeñas que les gustan y que hacen que empiece a llevarse a la vida familiar, que es lo que queremos. Lo que queremos realmente es que en la sesión nosotras poder aportar las técnicas de una manera divertida, que los niños las reciban con apertura, porque
porque no son sus padres los que se les están enseñando, que a veces ahí hay como, vale, mamá, papá, no me cuentes. Entonces, vale, es desde fuera, lo estamos contando desde fuera. Entonces, ellos aprenden, vosotros aprendéis y lo podéis llevar luego a vuestra casa. Luego, así iría progresando, una sesión, luego otra, y luego de repente hay otra sesión de padres y madres. Os vamos contando qué es lo que va pasando en la siguiente sesión de padres y madres, hablamos de lo que estamos haciendo en el curso y así pues vamos estando conectados. Los adultos comprendiendo de qué va, recibiendo posibilidades de practicar en casa, los niños disfrutando y aprendiendo. Eso es normalmente lo que va ocurriendo, ¿vale? En los cursos. Y así sería un poco la cosa. Las sesiones de familia, a ver qué más tengo por aquí apuntado que pueda ser interesante. Pues por ejemplo, las sesiones de familia os decimos mucho que tratéis de tomárosla como un tiempo de disfrute en familia, que no sea otra cosa más de estrés. Al fin y al cabo son los domingos por la mañana, entonces tomároslo para llegar un poquito con tiempo. En la City Yoga llegáis, hay una sala, hay un hall y podéis llegar ahí, ya empiezan a estar los demás niños, que a lo mejor ya se empiezan a conocer, bebéis un poquito de agua, vais al baño, tranquilamente. Siempre decimos llegar con tiempo. Y si lo adornáis un poco este día con que a lo mejor luego os vais a tomar el aperitivo o ese día os vais a desayunar a un sitio agradable, los niños lo empiezan a vivir como algo bonito que hago con mis padres. Esto no es otra cosa más, otra obligación más, sino esto es un tiempo que qué guay voy a estar con mi madre, voy a estar con mi, ¿sabes? Es como este ratito es para nosotros y desde el principio, desde que salimos de casa, esta mañana es para nosotros. Luego llegáis, estáis sostenidos todo ese rato, aprendéis y seguís el día. Es un poco esa es digamos, el espíritu de la actividad para que funcione lo mejor posible. ¿Qué más cosas? Yo creo que más o menos esto sería hasta aquí más o menos un poco la explicación. No sé si ahora se quedan cosas sin responder y así, y podríais a lo mejor si queréis hacer alguna pregunta. Buenas. Buenas. Sí, nosotros teníamos un poco la duda en relación con los talleres que hemos estado realizando contigo en los últimos meses, los 3 talleres que hemos hecho. ¿Hay mucha diferencia? O sea, en el enfoque más que nada por entender un poco la dinámica también y poder anticipárselo a nuestra hija, cómo va a ser, o más o menos se va a seguir esas dinámicas y se va a trabajar pues, en diferentes aspectos del mindfulness. Sí, van a seguir las mismas dinámicas. Para quienes no habéis estado, lo voy a explicar un poquito para que tenga sentido para todos. Entonces las dinámicas pues son eso, entramos y casi siempre empezamos con algún juego, luego nos sentamos en círculo, en cojines o en sillas, depende de lo que cada uno necesite, y desde ahí se hace una propuesta de qué es de algo que se va a aprender. Entonces eso de lo que hablamos pues lo aprendemos como a través de cosas experienciales, de juegos experienciales, a través de dinámicas con algún material, a través de a lo mejor un cuento. Y entonces de esa manera vamos progresando. Por ejemplo, la sesión 1 tiene que ver con la atención al sonido. En el caso de los mayores me refiero de 9 a 11. Esa primera sesión, o de 9 a 12, perdón, esa primera sesión lo que van a entender, lo que vamos a explicar a las personas es qué es mindfulness, para qué sirve y tener una primera experiencia de mindfulness que se pueda hacer en clase y que se pueda llevar a casa. Y entonces esa pequeña experiencia va a ser una parte corta, va a ser de estar sentados y escuchar, cortito, pero eso luego lo vamos a llevar al movimiento, lo vamos a llevar al juego. Entonces siempre va a estar así, las dinámicas siempre van a ser así. Hay un núcleo central que es lo que, digamos, para lo que está diseñada esa sesión. El objetivo que tenemos en esa sesión lo tenemos claro y es un núcleo, pero ese núcleo está hecho de manera que que se esté aprendiendo a través de esos juegos, cuentos, etcétera.
Siguiente sesión, de nuevo, hay otro núcleo, hay otro como objetivo principal y como se aprende es con las mismas dinámicas que hicimos en los talleres, ese mismo tipo de trabajo. O sea que en ese caso vuestra hija, que me estabais preguntando Héctor, se va a encontrar algo muy similar a lo que ya ha hecho en los talleres. Lo único que va a pasar es que en este curso, como son 6 sesiones, va a haber un aprendizaje progresivo. Una sesión va a llevar a la siguiente, la siguiente a la siguiente. Y así va a aumentar. En el caso de los pequeños va a ser eso, más sensorial, más somático y poco cognitivo, poco de comprender con la mente que razona. En los más mayores ahí va a haber un poquito más de comprensión en el sentido de que van a encontrarse también con qué hacer con los pensamientos, por ejemplo, que eso ya es un principio de verdad estar meditando con esas edades. Y en el caso de los adolescentes van a aprender a meditar. O sea, va a haber un aprendizaje de cómo, qué hago con mi mente. Con esta mente que a veces me trae por la calle de la amargura. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo funciona esto? A ver, son 6 sesiones. Obviamente no se puede hacer 6 sesiones de 1 hora, no puedes esperar una cosa, ¿no? Que tu mente esté totalmente en paz y que sepas qué hacer con todas tus emociones. No, pero sí que puedes empezar a ver, aquí hay algo. Aquí hay algo, ya sé por dónde pueden ir los tiros, porque a mí también una cosa que me gusta es ser muy realista y que tengan mucho la amabilidad como parte del proceso para que entiendan que al fin y al cabo esto, el poder aprender a tú, digamos, conocer tu mente y saber qué hacer, eso es una de las cosas, digamos, más transversal que vamos a tener en la vida, porque eso sirve para todo. Eso nos va a servir para todo, para el trabajo, para los estudios, para las amistades, para la relación conmigo mismo. Entonces, una cosa de tal amplitud es también una cosa que requiere tiempo, requiere un aprendizaje. Entonces, es así, pero esto es un primer paso. Y un primer paso en el que, vamos a explicarlo así, es con amabilidad, es despacito y todos tenemos la capacidad de poder vivir de una vida, de una manera que no tenga que ser tan intensa y tan a veces desbordante. O sea, tenemos herramientas y solamente hay que aprender a manejarlas, igual que cuando juegas al tenis, igual que cuando aprendes alemán. Pues sí, no es el primer día, ni en 6 sesiones que vayas a hablar alemán, pero en estas 6 sesiones vas a ver de qué va y vas a ver que se trata de seguir y cuál es el beneficio que puede tener. ¿Vale? Entonces, el beneficio que puede tener es tener mayor capacidad de estar presente, cosa que hoy en día cada vez es más difícil y más con la tecnología, con los estímulos, está siendo algo realmente, bueno, preocupante, lo es. Entonces, o aprendemos, que, o sea, nuestro cerebro puede tener esas conexiones neuronales una y otra vez de atención, de centrar la atención, o lo que está siendo un experto es en distracción constante. Entonces, o hacemos algo o lo que ya sabemos que es lo otro, ya lo sabemos. Entonces, vamos a aprender sobre esto. Vamos a aprender también sobre reconocer las emociones sin culpa. Ya está bien de culparnos a nosotros mismos por sentir esto o lo otro. Vamos a reconocer las emociones y vamos a darnos cuenta de que cualquier emoción es posible, pero cualquier comportamiento no. Porque con una emoción que tengamos no vale hacernos daño, no vale hacer daño al otro, pero por favor, entonces necesito que me des herramientas, que me digas qué hacer. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué podemos hacer cuando tenemos estas emociones para de esa manera poder cuidar lo que hacemos, que no nos hagamos daño ni hagamos daño. Entonces, esto es lo que se va a ir aprendiendo. Y en cuanto a familia, pues también se trata como de tener un poquito un lenguaje común, una complicidad. Y ahí por eso las sesiones de padres y madres son tan importantes, porque por ejemplo, una cosa que puede desmontar todo este trabajo es que, por ejemplo, cuando estamos enfadados, cuando un niño está enfadado, lo peor que le puedes decir es vete a hacer mindfulness. Entonces, eso necesitamos explicarlo, necesitamos hablarlo entre nosotros los adultos, hablar de cómo es el cerebro, de qué es lo que necesita un niño primero antes de decirle eso. Entonces, cuando lo vayamos contando, ahí es cuando vamos a poder ser equipo de verdad y ir
haciendo las cosas de manera que funcionen mejor. Entonces explicará cómo los niños en un momento de rabieta no van a odiar el mindfulness si le dices eso. Sin embargo, si tú sabes mindfulness y tú sabes qué pasa en el cerebro cuando tú te enfadas, vas a saber que lo primero que necesitas es sentirte comprendido. Y cuando tú te sientes comprendido, tu amígdala ya, pum, ya va a calmarse un poquito. Y desde ahí es más fácil que la emoción empiece a perder intensidad y luego ya se puede hablar, ¿no? Entonces, cuando tú lo sabes en ti, desde ahí vas a acompañar mucho más fácilmente a los niños. Así que esa es la idea de este curso. Sí, Genial, sí, sí, gracias a sí. ti. Menuda respuesta más larga te he dado, ¿eh? No, pero te lo agradezco, porque teníamos un poco la duda de eso, de cómo iban a ser las dinámicas, sobre todo porque, bueno, al final nuestra hija tiene 5 años y evidentemente, pues bueno, ya que nos dices que va a ser más sensorial y demás, pues nos quedamos un poco más tranquilos, porque si no Sí, sí, sí. le iba a costar seguir todo el proceso. Sí, no, Genial. creo que va a disfrutar. Merche. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Manu, el Ay. marido de Merche. Hola Manu, buenas. ¿Qué tal? Sí, Muy mira, bien, ¿tú? teníamos ahí, es que estoy aquí con Merche, y teníamos varias preguntas, sobre todo, entiendo que el curso al final está centrado tanto en las familias, ¿no? Como una entidad, luego en los niños y las niñas y también en los padres, ¿no? Y las madres. Pero ¿hasta qué punto? Porque claro, nosotros al final influimos más en los niños, ¿no? Muchas veces por nuestro estrés o por nuestra actividad que tenemos, influimos más en cómo van a actuar ellos. Entonces, no sé si realmente, a lo mejor, o sea, quizá nuestra hija tiene 7 años, ¿no? Pero ¿hasta qué punto realmente mm, ellos van a aprender algo del curso? O sea, si realmente a lo mejor el curso deberíamos hacerlo nosotros, ¿no? Porque somos un poco las Mm. personas que va a tener como un Sí. reflejo, ¿no? O un espejo. Buenísima reflexión, buenísima, buenísima. Y por eso, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, es por lo que el curso al final tiene 4 sesiones dirigidas a los padres y las madres de 2 horas cada uno, que al final son 8 horas. Mm. Y entonces, efectivamente, es por eso, porque justamente es nuestro sistema nervioso lo que va a ser nuestra mejor herramienta. Si nosotros como adultos aprendemos a darnos cuenta, por ejemplo, cuando empezamos a entrar en modo voy a perder el control, por ejemplo, y tú te das cuenta cómo, porque tienes conciencia de lo que te está pasando, que es de lo que se trata, ¿no? Porque te das cuenta de que tu corazón se está empezando a acelerar, que estás empezando a tensarte, que estás empezando a perder los nervios. Si tú ahí sabes darte cuenta y puedes calmarte un poco, desde ahí vas a poder responder en lugar de reaccionar, que es una de las grandes aprendizajes del mindfulness. Entonces, eso es una parte, por ejemplo. Pero luego, si tú tienes una práctica regular, y eso es lo que durante el curso nosotros animamos mucho a los padres y a las madres a practicar, tenemos una comunidad en la que os podéis unir para poder practicar y cuidar esa práctica regular. Si tú acostumbras a tu sistema nervioso a estar un poquito más estable, directamente solo con eso a los niños estás impactándole, porque estamos diseñados así, los humanos, para que nuestros sistemas nerviosos se contagien. Es así, porque somos animales de manada, pues estamos hechos así para que si uno de repente detecta peligro, se lo contagie al resto y nos podamos salvar. Entonces, como somos así, esa es una de las grandes responsabilidades, digamos, o responsabilidades y herramientas, que es 2 por 1, cuídate tú y ya con eso estás haciendo muchísimo para tus hijos, porque todo el rato están absorbiendo ese sistema nervioso. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, Manu, en que los adultos somos los primeros que debemos hacer algo. Y entonces, por eso en estas sesiones vamos a hacerlo. Primero, en modo teoría, con lo cual vamos a tener más información que vamos a ser como, vale, ahora entiendo, vale, esto es importante. Muchos clics de este estilo, que si no te los cuentan no lo sabes,
porque a nadie le piden ningún carnet para ser padre ni madre de haber estudiado nada, ni para ser profesor te piden tampoco eso, te piden otro tipo de estudios que no involucran nada una educación emocional, curiosamente. Y para secundaria no te piden tampoco nada de conocer el cerebro de un adolescente, curiosamente, o sea, es curioso todo esto. Entonces, durante estas sesiones poquitas, vamos a aprender un poquito, vamos a tener un poquito de información y vamos a practicar. Vamos a practicar para poder nosotros aprender a tener ese sistema nervioso, para poder ofrecérselo a los niños. Porque hay una de las cosas que siempre digo y es que educamos sistemas nerviosos. Ya. Educamos sistemas nerviosos. Con el nuestro estamos, entonces aprovechemos a practicar nosotros, a cuidarnos nosotros y de esa manera es como más vamos a poder aportar. Pero a la vez, hay 6 sesiones en las que ellos y ellas van a poder aprender técnicas que sí les van a poder ayudar. Esas técnicas de por sí van a poder ayudarles a regular su sistema, a conocerse un poquito más a sí mismos, a conocer sus emociones. Pero si esas técnicas las acompañas de adultos que saben la complejidad de todo esto, que están también trabajando en ellos mismos, ahí es el equipo perfecto. Vale, sí, me queda más claro. Y otra cosilla que tenía apuntada, que a lo mejor lo habéis comentado, pero claro, los niños hoy en día, las niñas, tienen como mucho tipologías de estrés, ¿no? Que si el estrés con las relaciones sociales, que si estrés en el colegio, que si estrés con los hermanos, eh, o sea, como hay como mucha variedad, ¿no? ¿Hasta qué punto se llega en el curso también a tratar algunos tipos de esas tipologías de estrés o es como algo genérico? O no sé Sí, datos, o sea, no hay como ejercicios concretos, ¿no? Para vencer el estrés, yo qué sé, quitar un poco la vergüenza o quitar eh, la ansiedad que puedan tener pues, a la hora de hacer exámenes, ¿no? O hacer no sé si ese tipo de cosas se tratan específicamente o es como algo genérico que se aplica a esos casos. sí, no se tratan específicamente. O sea, por ejemplo, esto de la vergüenza, ¿no? Mm. No se trata, cada caso sería como algo a desarrollar que sería, en las sesiones que tenemos no nos daría tiempo. Lo que sí es como entender que, por ejemplo, la vergüenza, esa emoción que es una de las emociones más nuclear que hay, es algo profundo. Entonces no es una cosa que con unas respiraciones vas a poder solucionar. Es algo que tiene que ver con cómo una persona se percibe a sí misma. Entonces va a ser más, no vamos a entrar ahí. Yo creo que más bien va a ser como que a través de ese proceso vosotros como padres poder enfocar las cosas con un poquito más como de información de qué puede estar pasando, ¿sabes? De por qué esa niña tiene vergüenza, por ejemplo, ¿no? O de enfocarlo de una manera un poquito más amplia. No decir, ay, quiero que se solucione la vergüenza de mi hija así, como una técnica, sino como, a ver, aquí hay algo más amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Pero no vamos a entrar así tan... Vale. Vicky, hola, buenas. ¿Qué tal, Hola. Vicky? ¿Qué tal? A ver, espérate, que es que no me nos funciona bien la cámara, no sé qué está pasando. Entonces, yo quería preguntarte algo, soy Merche, bueno, ya. Quería preguntarte algo. A ver, cuando tú dices que se habla del cerebro y de cómo, bueno, esto de la amígdala y todo esto del proceso del desarrollo de Hobart, del proceso, bueno, de cómo se producen los pensamientos, los sentimientos, las emociones y todo esto, ¿eso se lo explicamos a los niños o solo es más para los adultos esa parte teórica muy, muy Esa explicativa? parte, esa parte es para los adultos, o sea, eso es lo que parte de la información que damos en las sesiones de los viernes y a los niños en algún momento se les menciona cosas. Yo a veces que llevo un cerebro y les cuento alguna cosa, porque además les gusta a los mayores.
como cosas así interesantes, como por ejemplo que nombrar tu emoción ya hace que se regule un poquito el cerebro. Entonces les muestro un cerebro con los 2 hemisferios y les enseño cómo cuando hay una emoción fuerte el lado derecho se vuelve más intenso y para que vuelvan a poder equilibrarse otra vez, pues nombrar la emoción que activas el izquierdo, que es el de la lengua y la lógica, pues hace que se regulen. Y por eso tenemos una técnica que es etiquetar las emociones. Por ejemplo, así, en esta explicación con este rato que acabo de hablar. O sea, sí que se dan pequeñas explicaciones porque hacen que a ellos les gusta, sí, pero muy poquito. O sea, Lo digo el curso sobre todo es, sí, ¿pues lo dices por? porque, claro, a niños más mayores a lo mejor esto pues lo pueden entender más o lo pueden llegar a entender un poco más, pero no sé si su cerebro está tan desarrollado como para llegar a entenderlo porque nos cuesta entenderlo a veces hasta los adultos. Entonces yo no sé si, claro, que esa forma de explicarlo a lo mejor, claro, es mucho más... Claro, eh, todo está hecho a la edad, Merche, está todo hecho para la edad que toca. Por eso los dividimos en grupos, porque si no se podría hacer, venga, todos los niños juntos, pero no. Lo hacemos en grupos porque queremos hablarles a cada uno con su lenguaje. Vale, vale. Vale, pues muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Da tiempo a una preguntita más? Sí, disculpa, Vicky. Para apuntarnos, ¿qué lo hacemos? ¿A través de la página web? ¿Os mandamos un correo a City Yoga o...? Pues sí, o bien podéis escribir a City Yoga. Ujú. Quizás, sí, a lo mejor eso es una buena opción, ¿no, Bosco? Sí, sí, podéis escribirnos a City Yoga, al correo de info@city-medioyoga.com o llamarnos Ujú. al número de teléfono de la web también si tenéis más dudas. Vale, Podemos hablarlas por teléfono y os damos las indicaciones para apuntaros al curso. Sí, sí. vale, genial, gracias. A vosotros. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Si se os queda alguna pregunta, pues siempre podéis escribir a City Yoga y os contestamos. Bueno, pues entonces podemos finalizar aquí. Pues muchísimas gracias. Sí, Disculpa, la formación entonces, ¿quién la da? O sea, ¿es la misma persona que da a los niños y a los adultos? sí, O... mira, te la presento. Aquí la tienes. Sí, Vale, yo estoy con las sesiones de los viernes, con los padres y las madres y también con los niños, sí. vale, vale, ok. Bueno, pues entonces eso, podemos terminar aquí esta charla. Muchísimas gracias por asistir y por hacerla posible, por encender vuestra camarita, quienes habéis podido, que es más fácil hablar así a personas. Y bueno, que si os animáis, ahí nos vemos y en cualquier caso que os cuidéis mucho. Muchas gracias, Vicky, por toda la Gracias. información. Y lo que hemos dicho ya, nos podéis escribir o llamar a City Yoga y realizamos el proceso de inscripción con dudas, con lo que necesitéis. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí este ratito y vuestro interés. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. todo. Adiós. Dios, gracias. Adiós.